nuevamente, por favor. ¿Qué te repito, profe? Nuevamente, el contexto, por favor. Listo. La actividad es desarrollar un ejemplo con un niño donde cumpla cada aspecto legal. Bueno, teníamos que dibujar el carnet de vacunación, registro y el de crecimiento y desarrollo. Perfecto, muy bien. Excelente, sí, ya por ahí lo estuve viendo. Vale, tienes ahí, bueno, gracias. Ya aquí te califico también. A ver, Liliana, cuéntame el tercer punto de tu tarea. Investigar los derechos de los niños y los deberes de los padres. Perfecto. En los derechos de los niños está tener derecho a no ser discriminados, derecho a la vida de calidad y con un ambiente sano, a la integridad física, a gozar de una seguridad social, a un nombre y a una nacionalidad, a una familia, a la educación, al cuidado y amor, a la vida, a una alimentación y a una familia, entre otras. Perfecto, muy bien. Deberes de los padres. Eso. Proporcionar un hogar seguro y feliz. Demostrar amor incondicional. Proteger y cuidar. Proveer nutrición y educar entre la espiritualidad y la sensibilidad. Perfecto, muy bien. Perfecto, mil gracias. Excelente. Gracias. A ver, Lili, ¿teníamos un tercer punto? Sí. Cuéntanos. Pues que había los derechos de los niños y los deberes de los padres. Vale, ¿cuáles son? Los derechos de los niños. Derecho a la vida, a la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, a un hombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, cuidado, el amor, a la educación, la cultura, la creación y a la libertad de expresión de su opinión. Perfecto. Excelente, muy bien, gracias. Ya te califico acá, muy bien. Jessica. Hola. Sí, te escucho, Jessica. Señora. Jessica. Hola. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Cuál tienes? Bueno, mientras que no se está hablando, creo que hay problemas en la comunicación. Bien, ya entonces ahorita con los restantes continuaremos entonces con la parte evaluativa. Muy bien, les comento, la clase está quedando grabada, por consiguiente entonces vamos a mirar el primer, nosotros quedamos en la diapositiva, en la anterior, que fue esta, ¿no? Esta, ¿cierto? Después quedamos en el concepto de infancia. Y hoy vamos a ver un punto importante, ¿no? Estos fueron los derechos que leímos. Bien, entonces vamos a ver en ese aspecto importante dos fases. Primero, ¿qué ocurre durante la clase? ¿Qué ocurre después de la clase? Antes de la clase y durante la clase. De pronto voy a pedirle el favor, Yaritza, me cierres un momentico el micrófono, porfis, para que no me haga feedback acá. Te agradezco, eres muy amable. Eso, muy querida, muy amable por tu colaboración. Bien, entonces estamos hablando que existen dos modelos. El modelo tradicional, que era el que se dictaba
hace 10, 20 años atrás, que creo que los que estamos acá fuimos partícipes de este modelo académico. ¿Cómo era ese modelo académico? Que sencillamente el profesor duraba las 3, 4 horas dictando clase con su blusa blanca, con su tiza y su regla en la mano, que no dejaba de hacer falta una reglita como estas para quienes no le daban una vez el reglazo en el puesto. Que si alguien no estaba colocando atención, lo colocaban mirando hacia el frente de la pared o le hacían X o A o lo sacaban del salón, lo mandaban a rectoría y el día siguiente traía el acudiente. Resulta que ese modelo cambió, pero es factible que donde ustedes vayan, a donde ustedes ejerzan su profesión, aún es ese modelo tradicional. Partamos de que ese modelo tradicional ha ido cambiando por disposición de el Ministerio de Educación. El documento COMPES 109 del 2007 nos habla al respecto de cómo ese modelo ha cambiado y que la educación que se maneja actualmente es una educación de aula invertida, es lo que se llama educación de aula invertida. Veamos primero cómo era la educación del modelo tradicional, que es el que les acabo de decir. Primero, el docente instruye. Durante la clase, el docente enseña, pero la diferencia es que no hay participación del estudiante. No hay una motivación al estudiante, no hay una mesa redonda, no se socializa el tema, sino que el profesor tenía la última palabra y lo que él dijera era lo último y no se podía cambiar. Bien, obviamente durante la clase miremos el alumno que ocurría. El alumno aprende, escribe y escribe y escribe, que a lo último de tanto escribir no sabe lo que está escribiendo y sale como lo que mucho nos quedó, el callito del estudiante. Dos, después de la clase, ¿qué pasa? Había una asimilación de conceptos. Entonces ahí es donde les tocaba a los muchachos, bueno, ¿usted entendió lo que dijo el profesor? Porque yo quedé perdido, quedé perdida. Usted entendió qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, porque la verdad yo quedé confundido. Yo quería preguntar, pero él no me dio espacio para preguntar. Entonces, eso es lo que pasa, se asimilan los conceptos entre los compañeros a ver quién entendió para poder hacer el trabajo. Veamos cómo es el enfoque del aula invertida, que es el actual. Primero que todo, antes de la clase, el alumno adquiere conocimientos. ¿Cómo? Lo que hemos hecho hoy. Les dejé unas actividades, cada uno participa con su actividad, lee su actividad, aprendemos de la actividad que nos expusieron y eso permite de que sea enriquecedor la clase. Durante la clase se comparte información, es decir, participa Lady, participa Liliana, participa Lisette, participa Jessica, Yarixa, Ingrid, entre muchos que venían hacia Ingrid a nuestro grupo la noche de hoy. En este orden de ideas, entonces, los estudiantes se preparaban. Y usted ve hoy en día un estudiante estudiando antes de la clase o preparando sus trabajos o preparando su exposición. ¿Y por qué? Porque no sabe si a él le toca exponer o no le toca exponer. No se sabe si a él le pregunten o no le pregunten. Así que él va preparado. Pero durante la clase ocurre un fenómeno diferente al de la educación tradicional. Es que se comparte la información, pero también el docente consolida el aprendizaje. ¿Qué es consolidar el aprendizaje? Que cogemos el concepto de Lady, el concepto de Liliana y armamos uno solo. Es decir, se socializa la clase. Estos son los modelos actuales que se trabajan. Pediré el favor al grupo que tomen nota del cuadro que les estoy exponiendo en este momento. Les voy a hacer una ampliación del mismo para que ustedes, por favor, tomen nota al respecto, ¿de acuerdo? Ese es el cuadro. Entonces, por favor, tómenme nota de el modelo tradicional y el enfoque invertido de aula, ¿de acuerdo? Gracias.
Cuando hayan culminado, me comentan, ¿de acuerdo? Por favor, para poder darle continuidad a nuestra clase. Profe, o Señora, sea, profe, son los 6 cuadritos. exactamente, los 6 cuadritos, por favor. Ok, gracias. A ti, con todo el gusto. Una vez que terminemos de tomar nota de estos dos modelos, el modelo tradicional y el modelo de aula invertida, que es el ideal, el que usted debe manejar en un aula de clase, vamos a mirar algunos precursores muy importantes que aportaron en la educación. Vamos a mirar Juan Amos, vamos a mirar por lo menos que fue Coménicus, vamos a mirar también el caso de Juan Enrique Pastorizi, vamos a mirar Juan Jacobo Rousseau, que es el que expone que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Vamos a mirar el caso de María Montessori, que es espectacular, que es uno de los modelos a seguir académicos y que prevalece actualmente, y Helen Parkinson. Entonces, vamos a mirar una vez que ustedes terminen ese cuadro, esos exponentes, los cuales nos hicieron unos aportes importantísimos a la educación moderna, modelos que hoy en día se están trabajando, se están desarrollando en muchas aulas de clase con excelentes resultados. ¿Y cuál es el resultado? Sencillamente que el estudiante aprende practicando. Escuchaba la clase pasada por parte de ustedes de que el hecho de realizar juegos en la clase es importante. Sí, estoy de acuerdo. Pero los juegos tienen una connotación y es que los juegos en pedagogía se llama lúdica y la lúdica es la suma de jugar, pero que ese juego me deje un aprendizaje que compacten el uno con el otro. Y haciendo ese tipo de juegos, el niño aprende jugando. Los talleres, que yo les voy a estar mandando talleres para que ustedes realicen y aprendan a realizar talleres de índole pedagógica para que ustedes lo apliquen una vez en las clases que ustedes van a tener experiencia o van a tener la posibilidad dentro del técnico o terminando el técnico. Entonces, en esa introducción estaré pendiente cuando ustedes culminen, ¿no? No tiene necesidad que lo pinten todavía, solamente hagan los 6 cuadritos, le colocan los nombres, las flechas y listo. Ya después ustedes lo maquillan, lo decoran, lo dejan bien chusco, como ustedes muy bien lo saben hacer. ¿Cómo vamos, mi querido grupo? Yo ya, bien. Ya. Lady, ¿cómo Ya vas? terminé. Ya terminaste listo. Lizeth, ¿cómo vas? Sí. Yo ya terminé. Ya terminé, profe. Excelente, ustedes son muy pilas, oiga. Entonces, título, por favor, título. Vamos a colocar etapas educativas en preescolar. Etapas educativas en preescolar. ¿Listo? Entonces, 2 puntos y aparte. Dentro de la pedagogía, existen 3 clases de modelos educativos. Existen 3 tipos o 3 clases de modelos educativos.
los cuales son dos puntos y aparte. Los cuales son dos puntos y aparte. Primero, entonces aparte, primero, modelo precientífico. Modelo precientífico. Entonces, vamos a definir qué es el modelo precientífico. Usted mirará en el transcurso de su clase cuál es el modelo que se ajusta y se adapta al currículo o al PEI que tiene su institución académica. Entonces, este modelo acumula los conocimientos y las formas de enseñar, los conocimientos y las formas de enseñar que han existido desde principios de tiempos, hasta el siglo XVI. Perdóneme. Hasta el siglo XVI. Perfecto, hasta el siglo XVI. Donde la pedagogía era muy incipiente. Donde la pedagogía era muy incipiente. Coma, se pensaba más en el tema que en el estudiante. Se pensaba más en el tema, o sea, el tema que se iba a dictar. Se pensaba más en el tema que en el estudiante. ¿Me explico? Que si el estudiante entendió o no, no es mi problema. Que investigue. Para eso tiene tiempo. Que lea. Que averigüe, que vaya a la biblioteca porque en ese tiempo no había internet, que vaya a la biblioteca, investigue y averigüe. Esa era la forma precientífica que existía en aquel momento. ¿Por qué se le dice precientífica? Porque era antes de la parte científica o antes de lo que se conoce como el conocimiento profundo. Científico viene de la palabra ciencia y la ciencia es el conjunto de conocimientos. O sea que podemos decir que era antes de que existiera una profundidad de conocimientos. Entonces le decían al profesor de esa época, mire profesor, usted tiene que dictar esta semana, el lunes, Geografía de Colombia, hablando de primaria. Bueno, hablemos de preescolar. El lunes usted tiene que poner a hacer palitos y bolitas a los niños 3 planas. El martes tiene que usted enseñarles a pintar bolitas. El miércoles tiene que enseñarles a hacer estrellitas. El jueves tiene que enseñarles la vocal A. El viernes tiene que enseñarles la vocal B y C más el número 1. Ahora, que si el niño comprendió, el profesor cumple con dictar. Mire, profesor, señor rector, mira, aquí está mi diario de campo. Mira, aquí dicté las materias. Págueme y listo. Ahora que en el salón todos están mirando para el techo y no saben qué hacer, ya no es problema del docente. A esto se le llama ¿qué? Precientífico, antes de la ciencia, antes del conocimiento profundo, antes de analizar
la importancia que tiene el estudiante ¿para qué? Para que desarrolle un temario o desarrolle un tema académico. Entonces, a esa etapa le llamamos la etapa precientífica antes de un conocimiento. Vamos a la segunda etapa, etapa científica natural. Entonces, vamos a la segunda etapa, etapa científica natural. Etapa científica natural. Listo. Dos puntos seguidos. Este proceso educativo es guiado y dirigido. Este proceso educativo es guiado y dirigido por un pedagogo y psicólogo infantil. Por un pedagogo y psicólogo infantil llamado lo voy a escribir aquí en la pantalla, Juan Amos Comenius. Si lo apreciamos acá, lo voy a colocar en rojo para que ustedes lo tengan bien. Eso, ahí está. Juan Amos Comenius. En el año de 1620. En el año de 1620. Donde los cambios fueron importantes. Donde los cambios fueron importantes. Donde los cambios fueron importantes. Ya que se mezclaba, explico, por qué se habla que esos cambios fueron importantes, porque ya se salió de la parte precientífica que era dictar la clase y pare de contar. Aquí no, aquí el profesor traía el tema y lo trabajaba en mesa redonda. Vamos a trabajar un tema hoy que se sale de la clase, por decir algo, hablemos de un niño de 6 años. No vamos a hablar hoy de los números, vamos a hablar de los valores. Para ti, ¿qué es el compartir? Entonces, permitía que los niños comenzaran a generar ideas con respecto a qué era para él compartir. Y todas esas ideas llegaban de la casa. Y eran papás que le decían al niño, mire, papito, le entrego estas 11, pero cuidadito con darle una unidad a cualquier compañerito. Si no tiene, que compre. Sencillo, ese no es problema suyo. Entonces, esto permitió de que a través de este método se iniciara por primera vez los trabajos en aula compartida. En aula compartida. Es decir, aquí se aplicó la didáctica. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedamos? Hola Edith, ¿cómo estás? Se aplicó la idea. ¿En qué parte quedamos, por favor? Donde los cambios fueron importantes. Ya que se aplicó. Quedamos en los cambios fueron importantes. Gracias. Ya que se aplicó la didáctica. Ya que se aplicó la didáctica.
Bien, explico. El tema didáctica viene de poder a través de un juego, de un rompecabezas, de un taller, de armar figuras, que el niño comience a aprender y a desarrollar dos elementos, la motricidad fina y la motricidad gruesa. El rasgado, el boleado, entre muchos, el pintado chorreado, el pintado dactilar, entre otros. O sea que ese señor Coménicos, que fue de Checoslovaquia, dio un paso y un vuelco importante hasta lo que en ese momento, hasta el siglo XVI, se conocía como la educación, donde el profesor llega, dictaba su tema, cerraba su libro y hasta luego. Profe, que tengo una pregunta. No, investigue para la próxima clase. Y ese era como se despachaba. ¿Quedan claros los dos modelos, el precientífico y el científico natural? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí entre los dos modelos que hubo? Está claro, ¿cierto? Bien. Ahora vamos al tercer modelo. Etapa científica espiritual. ¿Listo? A través de este modelo, expuesto por el pedagogo del Wilhelm del Tey, ahí lo escribí en la pantalla para que ustedes lo tengan. En el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, se introduce a las aulas de clase, el pensamiento filosófico y religioso. El pensamiento filosófico y religioso. Aclaro y explico. En este proceso precisamente interviene una comunidad que fue muy importante en el desarrollo o en el descubrimiento de América. Ustedes saben que en el año 1473, por allá, cuando Cristóbal Colón, se nos cortó la comunicación, sí.